clarificado quién fue María Magdalena, vamos a continuar compartiendo algunos otros aspectos muy importantes de ella. Recordémonos que María Magdalena, igual que el discípulo amado Juan, fueron los únicos dos que, bueno, aparte de otras personas que estuvieron con él en la crucifixión. Tanto fue el amor de María Magdalena por Jesús que estuvo ahí, pues, que le acompañó. Y Jesús también le amó tanto a ella que prácticamente la escogió como primer testigo de la resurrección. Estas son cosas que en algún momento también se han tergiversado y que ha dado lugar a películas, a series, a programas inspirados quizá en libros no adecuadamente contextualizados del siglo, de los primeros siglos, y que afirmaban heréticamente que Jesús había tenido alguna relación más estrecha con la Magdalena. Para comprender el amor que Jesús tuvo no solo por Magdalena, sino por las mujeres, es importante, como ya lo habían mencionado ustedes también en el apartado anterior, que nos situemos en Palestina del siglo I y conocer de cerca cuál era la condición de la mujer judía en ese tiempo. ¿Por qué Jesús era amigo de las mujeres? ¿Por qué rompió los esquemas en ese entonces de una sociedad eminentemente machista? Para responder las dos interrogantes que Jorge acaba de hacer hace unos momentos, debemos de ubicarnos precisamente en la Palestina del siglo I de la época, de nuestra época cristiana. Y tenemos que comprender de que en aquel tiempo se vivía en una situación patriarcal en donde la mujer era propiedad primero del papá, pasaba a ser propiedad del esposo cuando se casaba, si enviudaba pasaba a ser propiedad de los hijos o de los padres nuevamente. Desde el punto de vista civil, desde el punto de vista religioso, la mujer era un simple objeto desde el punto de vista sexual, que estaba únicamente para complacer al esposo, para complacer a mi señor, como le decía la esposa en aquel tiempo al esposo judío. Debemos de comprender también de que desde el punto de vista religioso ella era discriminada por los rabinos, en el sentido de que no tenía acceso a estudiar la Torá. Cuando entraba al templo se quedaba en el lugar de los paganos o en el lugar que estaba diseñado específicamente a la mujer. Desde el punto de vista cultural, ella era una mujer que durante el tiempo de su menstruación era impura, no podía salir inclusive a la calle porque podía contaminar a cualquier personaje que ella tocara. En el momento del parto era impura durante 40 días si había tenido un hijo varón, pero si había tenido una hija mujer era impura durante 80 días. En el caso de la mujer hemorroísa, a quien Jesús también salvó con su acción taumatúrgica, esta mujer era impura durante toda su vida, como consecuencia de que tenía un flujo incesante de sangre. Esa era la condición de la mujer en aquel tiempo. Tal vez agarrándose de un viejo precepto bíblico en donde decía de que la mujer era ayuda idónea del varón, un texto que hasta el día de hoy se vive proclamando y predicando en muchos púlpitos. Esto vino transmitiéndose de forma generacional y agarrándose también de aquella primera parte del Génesis en donde dice de que el pecado entró al mundo por medio de una mujer. Se fue transmitiendo de generación en generación hasta el tiempo de Jesús. Entonces la mujer era vista no como una ayuda idónea, sino que era vista como un objeto de pecado, era vista como la lujuria andando.
como el pecado. La mujer era vista como chismosa, como lujuriosa, como revoltosa y todos los otros términos peyorativos que nosotros podamos ponerle. Así era vista. En el tiempo de Jesús, sin duda alguna, las circunstancias eran similares, eran adversas en contra de la mujer. La mujer no podía salir a la calle si no iba cubierta de un velo y acompañada de su esposo, para no denigrar a la mujer. El único personaje que podía hacerse miembro de la alianza era el varón, como consecuencia de la circuncisión. La mujer, pues evidentemente no podía ser un miembro de la alianza, no podía ser miembro del pueblo de Dios, porque evidentemente no le podían hacer ninguna circuncisión. Pero para aplicarle las leyes sí eran muy estrictos. Al igual que en nuestra sociedad de hoy, de que para lo que al varón es aceptable, en la mujer es imputable, y más en aquella época. Si no, recordémonos de la mujer aquella que la encuentran cometiendo adulterio y que la quieren matar a pedradas, y Jesús evita su lapidación. Le iban a aplicar la más severa ley, pero al varón ni siquiera se preocuparon de ver quién era para aplicarle la misma ley. Entonces, estas son las circunstancias desfavorables que tiene la mujer en aquel tiempo. Jesús, cuando se da cuenta de los problemas que se están dando y empieza él a predicar el reino de su Padre y empieza a invitar gentes para el reino de su Padre, evidentemente en el reino de su Padre no pueden haber categorías, varón y hembra. Ya Max lo decía hace un momento, fue el rabí Yehudá quien dijo: gracias, Señor, porque no me hiciste pagano, ni mujer, ni ignorante. Era una oración que él le recomendaba al pueblo de Israel, a todos los varones, que lo rezaran incesantemente. Cuando Jesús se da cuenta de la severidad de las leyes en contra de la mujer, de la violencia que sufre la mujer intrafamiliar, de la opresión, de la esclavitud en que se encuentra la mujer presa en su propia casa, propiedad del varón, obviamente en el reino de su Padre no puede haber una situación patriarcal, y por eso es que él dice: no le llamen a nadie padre, porque el padre era un padre desde ese punto de vista de componente patriarcal, alguien que fustigaba a la mujer. Ese era el concepto que se tenía del hombre en aquel tiempo, alguien dominante. Entonces no le llamen a nadie padre, como tampoco le llamen a nadie rabí, porque el rabí de aquel tiempo, como rabí Yehudá, recomendaba a orar: gracias porque no me hiciste mujer. O sea, había una segregación en contra de la mujer. En el reino del Padre de Jesús no puede haber divisiones. Desde la perspectiva de Jesús, él no juzga por ser varón y por ser mujer, precisamente para reivindicar el nombre de la mujer y para reivindicar la inserción de la mujer en la sociedad civil. Él viene y dice: cuando quieren lapidar a la mujer, nadie te condenó, mujer, ni yo tampoco. Entonces Jesús empieza a romper esquemas, que inclusive en aquel tiempo la lapidación de la mujer que había cometido un error o un delito, como lo era tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, Jesús se da cuenta de que esa ley está únicamente en contra de la mujer, no en contra del varón. Entonces, precisamente para reivindicarla, él dice de que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le está dando un lugar, está reinsertando a la víctima. Y le está diciendo al varón, porque en aquel tiempo el varón cualquier cosa le echaba la culpa a la mujer.
Si no, recordemos a Adán. No, es que la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol del bien y del mal, que tú dijiste que no tomáramos. En aquel tiempo también es que la mujer es lujuriosa. Entonces, para evitar precisamente eso, Jesús reivindica a la mujer y le dice al varón: no estés culpando a la mujer, porque el único responsable eres tú como consecuencia de tu lujuria. Y por eso dice: cualquiera que mire a una persona ya adulteró con ella en su corazón. Jesús empieza a romper los esquemas y acaba con las dificultades que hay en ese tiempo en contra de las mujeres. Hay otra situación, y que nuestro Señor vino a romper esquemas, y eso es ciertísimo, pero también vino a recuperar los valores primeros, y Él dice algo muy precioso. Nuestro Señor dice algo en algún momento, mas al principio no fue así. Y en otro momento dice: yo he venido a dar cumplimiento a la ley. Pero ¿de cuál ley está hablando? De la del Padre, y de la de su voluntad, y de la del designio primero. En uno de los dos relatos de Génesis dice que fue hecho el hombre, varón y hembra. Es decir, nosotros somos aquí dos partes que unidas en complemento hacemos la imagen y semejanza perfecta de Dios. Yo no soy sino solo una mitad, y Florecita la otra mitad. Esto de recuperar esa dignidad primera puesta por nuestro Padre Celestial, nuestro Señor lo viene a hacer de una manera muy puntual, y se utiliza ahí la figura de María Magdalena como esa mujer que, recuperada, ha hecho más que lo que hicieron los discípulos que no acompañaron y que no fueron testigos. Retomando un poquito con respecto a lo que habíamos iniciado hablando sobre si había María Magdalena ocupado un lugar más que solamente discípula, pues se han hecho hasta películas sobre esa situación, pero realmente todos los datos que se han extraído, que se han puesto en estas películas, pues han salido solo de los evangelios apócrifos. O sea, no es una fuente totalmente de confianza. Entonces no podemos nosotros como hombres y mujeres de fe darle credibilidad a algo que en su anterioridad se ve que no fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces no podemos darle ese valor de certeza o de algo así. Ahora, volviendo al papel de la mujer, es aún de admirar aún más la fuerza de María Magdalena ante un contexto, como hablaba José Luis, tan difícil. Se tenía que ser una mujer valiente para poder seguir a un hombre, porque me imagino que todas las cosas que se decían, y además por la situación en la que se vivía, la mujer no podía ser testigo de ningún hecho, porque su palabra no tenía validez. Entonces pongámonos a pensar en el momentito en que María Magdalena es testigo de la resurrección. Ante todos los demás, su palabra no valía. Precisamente por eso ella, incluso Jesús le dice: anda y ve y cuéntales. Y le dice a Pedro, porque la palabra de Pedro sí tenía validez. Las mujeres no podíamos ser testigos de nada, ni decir esto me hizo, porque no éramos nada. Hay que también ver que la situación de María Magdalena era un poco distinta a la de las demás mujeres. Ella se había criado en Magdala, una ciudad industrializada, como bien decía ahorita José Luis, tenía influencia griega. En sí, en el área donde ella vivía, que era Galilea, había un poco más de apertura a las mujeres. Muy, muy distinto a lo que era Judea, que era donde estaban precisamente los fariseos, todos los cerrados, totalmente cerrados ante que la mujer fuera algo o se le considerara algo o que su palabra tuviera validez. Entonces, de cierta manera también esto influyó para que María Magdalena, cuando reconoció en nuestro Señor Jesucristo a su Salvador, ella tuviera también la valentía de decir sí, y que también fuera tomada en cuenta dentro de sus discípulos, y para que él también tuviera la confianza de decirle: ve y sigue adelante proclamando lo que has visto.